Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y siempre tenemos espacio para los amigos, más cuando se trata de información de interés para nuestros televidentes. Hace poco se hizo circular la intención del gobierno de reformar la ley 532, que esta lo que pretende es renegociar los contratos que tenía con los generadores de energía renovable. ¿En qué consiste esta propuesta? ¿Cuáles son los beneficios que va a tener para los generadores de energía renovable y para el consumidor final? Está con nosotros don Vladimir Delaniu, gerente general de Tecnosol, para que nos comente más en detalles de esta iniciativa y todas las repercusiones que puede tener positivas y negativas para los involucrados. Bienvenido, don Vladimir, un placer tenerlo por acá con nosotros. Muchas gracias, Justo, por invitarme y por pedir mi opinión a estos temas del sector eléctrico. Si bien es cierto, no soy especialista en estos temas, pero sí puedo darte mi humilde opinión, ¿verdad? O sea, la ley de promoción a la generación eléctrica con recursos renovables se creó en el año 2005, ¿ya? Donde se crearon una serie de incentivos, sobre todo lo que es el pago del impuesto sobre la renta, ¿no? Y así vinieron varios generadores, se firmaron contratos en aquella época donde el petróleo estaba carísimo, y se firmaron contratos pues bastante con compra de energía bastante alto, pues estamos hablando que arriba de $100. En ese entonces, haciendo la comparación, era mucho más económica que las fuentes de las que se eran generadas por energía no necesariamente renovable. Así es. Entonces se negociaron los contratos, ahora lo que se reforma la ley 532, en la reforma lo que dice es que te manda a renegociar, como tú dices, y lo que se dice pues de que renegocien, pues. Si la empresa generadora renovable lo estaba vendiendo a $100, que lo negocien a 650, a $65 por cada megawatt, o 65 centavos. Entonces eso estamos hablando de un ahorro podríamos hablar de un 30%. O sea, que la empresa generadora le haga un descuento a la distribuidora de un 30%. Entonces me parece que es muy bueno, pues, porque al final eso va a impactar en la tarifa de energía eléctrica y es lo que está afectando fuertemente a todas las empresas, a los usuarios, a los residenciales, industriales y comerciales. Es la tarifa de energía eléctrica, estamos hablando que es una tarifa que anda entre 22 y 30 centavos por cada kilowatt-hora. Entonces me parece que es muy atractivo esta reforma, porque ahora la distribuidora va a comprar un poco más barato y eso le va a dar chance de vender más barato. Ahora el problema está en cuánto va a impactar. O sea, y esa es una pregunta que nos estamos haciendo. Si fuese que se negocia ese 30% con los generadores de energía renovable, ¿cuánto de ese beneficio se va a traducir al consumidor final? Sí, bueno, esa es la gran pregunta, pero bueno, haciendo un número así a vuelve pájaro, si se logra un descuento de un 30, pues podría ser un 20, un 30, estaríamos hablando de que, vamos a suponer que es un 30, a la tarifa podrían dar entre un 15 o un 10%, es lo que yo podría asumir, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que la distribuidora es un vendedor de energía y prácticamente el 70% de su costo es para pagarle al generador, solo le queda un 30%. Y ahí tiene que prácticamente asumir todo lo que es el costo de distribución, el valor agregado de distribución y prácticamente las pérdidas de energía técnica y no técnica. Entonces, prácticamente el costo de distribución no se puede eliminar. Aparte de eso que viene el alumbrado público, la comercialización y todo eso. Entonces, las pérdidas, como le decía, técnicas y no técnicas. O sea, las pérdidas técnicas son todo lo que se pierde de energía en los cables y la no técnica pues son los robos de energía, ¿no? Entonces al final eso se va a traducir calculo yo, entre un 10 y un 15%, ya, a la tarifa usuario final, pues. Entonces no creo yo que vayan a hacer grandes descuentos, como muchos dicen, si se logra un 30, ese 30 se le va a trasladar a la tarifa. No creo que sea así, pues. Ya, porque hay muchos costos, pues. Por ejemplo, el costo de la distribuidora no se puede eliminar, son costos fijos. Claro, si él va a comprar más barato, puede vender más barato, pero no en la misma proporción, pues. Claro.
Entonces el sector eléctrico, prácticamente el sector eléctrico actual, tenemos los generadores, la empresa de transmisión, que es el que le traslada la energía desde el generador a la empresa distribuidora. La empresa distribuidora le vende a todos los usuarios finales. Que comercializa la energía. Sí, que la empresa distribuidora comercializa la energía que le está comprando a los generadores. Entonces ahí es donde ya le vende acá a la residencia, comercio e industria. Anda entre 22 y 30 centavos por cada kilo. Pero como te decía, el 70% es para pagar el generador. Y la otra parte, la mitad prácticamente, para asumir las pérdidas y la otra mitad que son los costos de distribución. Ahora, considerando que la mitad son renovables y la otra mitad son no renovables, la empresa distribuidora le compra a los dos. Aparte que a los no renovables les paga prácticamente por potencia también. O sea, la planta está encendida, aunque no esté generando energía, tiene que pagarle por potencia. Entonces, al final, considerando todo eso, los renovables que son un 50%, los no renovables que son un 50%, entonces, todo eso, si solamente logra un descuento de un 30% de los no renovables, que representa un 50% de la generación, entonces, sacando así números, estaríamos hablando que eso se va a trasladar en tarifa. Yo calculo que podría ser entre un 10 y un 15. Pero así, pues, habría que ver, pues, cuánto va a impactar en la tarifa. Entonces, aquí donde venimos al sector eléctrico, incluyendo los generadores distribuidos renovables. Recuerda que salió hace poco la normativa para promover todo lo que son los generadores distribuidos renovables. Es decir, que todo lo que quieren instalar sistemas solares en sus casas, lo hagan, soliciten el medidor bidireccional y de esa manera la energía sobrante la inyecten a la red y así logran ahorros importantes. Por ejemplo, tenemos usuarios de generación distribuida renovable, es decir, con paneles solares, que han logrado ahorros hasta de un 90%. Estamos hablando con los sistemas que usan batería y... Correcto. Entonces, si hablamos un poco de los sistemas conectados a la red, como pueden ver en el gráfico, prácticamente, ¿cómo funciona? Son dos elementos principales, los paneles solares y el inversor. Prácticamente toda esa energía que se produce se consume. Se autoconsume. Okay. Y solo agarra de la red lo que falta. Entonces aquí pueden lograr ahorros. Por ejemplo, un negocio que su mayor consumo durante el día puede lograr ahorro de un 70-80% en su tarifa de energía eléctrica. Generalmente la noche es cuando menos consumos hay. Correcto, pues. Sobre todo los negocios. Sí. Entonces, está bien, pues el impacto sobre la tarifa, considerando esta reforma, como le decía, va a andar entre un 10 y un 15. Si ponemos paneles solares, podría lograr ahorros mucho mayores, estaríamos hablando arriba de un 50%. Por eso yo recomiendo siempre que utilicen los sistemas fotovoltaicos conectados a la red para lograr ahorros importantes. Solo de esa manera se va a lograr. Y también, si quieren lograr ahorros mucho mayores, arriba de un 60%, ya entramos, por ejemplo, aquí en esta factura de energía eléctrica, un cliente que pagaba 1.200 kWh al mes en energía, ahora paga nada más menos de 400 kilos, ¿ya? Con haber instalado un sistema. O sea, estamos hablando de un ahorro de más del 50%. Más del 50%, un 60%. Ahora, si ponemos un sistema híbrido, los sistemas híbridos le llamamos nosotros a los sistemas que llevan batería. ¿Por qué? Porque hay clientes que no consumen mucho en el día. Su mayor consumo es en la noche, sobre todo las residencias. Entonces lo que se hace es guardar en un banco de batería para esa energía usarla en la noche. Entonces, los sistemas híbridos ya se logran ahorros mucho más grandes. Estamos hablando de ahorros hasta de un 90%. Y pueden en algún momento lograr la independencia, si así lo quisieran, pues, porque yo lo que me he fijado, hombre, mire, es que la gente lo que hace es ir invirtiendo, pues. O sea, hay esa opción ahora. Si no tenés suficiente recurso, invertís en una plantita pequeña, después vas aumentándola hasta ir logrando esa... aproximarse a tu consumo, pues. Sí, así es. Y, por ejemplo, un sistema híbrido, un cliente que consumía, por ejemplo, 900 kilos, ahora está pagando 100 kilos. Es decir, pasó de pagar $500 a pagar solamente $10. Y eso, o sea, que lo que yo quiero con esto es
explicar al usuario que la única manera de lograr ahorros importantes es invirtiendo en su propio sistema de energía solar, pues. Ya, porque de otra manera no hay otra forma, pues, porque el sistema eléctrico actual es un sistema eléctrico complejo, global, donde los generadores están muy lejos del consumo final. Hay pérdidas de energía por la transmisión eléctrica, por la parte de distribución. En cambio, si nosotros tenemos el generador en nuestro propio techo, ahí no hay pérdidas, pues. Y todo lo que se genera se autoconsume. Y es lo ideal para mí. Por eso yo decía, el sistema eléctrico actual, perdón, del futuro, es lo ideal. Aparte de eso tenemos la movilidad eléctrica, que tenemos que incursionarla en el país. Hay muchos países que están utilizando los carros eléctricos, buses eléctricos, que no consumen combustible, ¿no? Solo se recargan con paneles. Como un teléfono. Sí, con un teléfono. Entonces, también tenemos que entrar a esa nueva era, pues, a la movilidad eléctrica, carros eléctricos, buses eléctricos, aparte de todos los generadores distribuidos renovables, que son los sistemas solares, residenciales, comerciales e industriales. Para mí ese es el camino para lograr la independencia energética, lograr tener un mayor impacto, un impacto menos negativo al medio ambiente, ¿ya? Y sobre todo este nuevo sector eléctrico que le llamo yo, incluyendo los renovables, incluyendo los generadores distribuidos renovables y la movilidad eléctrica. Lo más importante de todo esto es que logras una economía y logras un impacto positivo al medio ambiente. Don Vladimir, y aparte de eso, que se eliminan las pérdidas. Sí, claro. La otra cosa que creo que lo hemos hablado también, de que relativamente en los últimos años se ha disminuido el costo del sistema de energía solar, pues, o sea, fotovoltaica. He notado que ha reducido significativamente el precio, pues. Sí, claro. Si nosotros comparamos lo que costaba un sistema solar hace 10 años, ahora cuesta 10 veces menos, ¿no? Entonces eso también ha venido a impactar positivamente en la promoción del uso de este tipo de sistemas de generación distribuida renovable, pues. Ya, porque antes un sistema, por decir algo, un sistema de 10 kilos, anteriormente costaba casi $80.000. Ahora un sistema de 10 kilos puede andar costando menos de $20.000. Ahora si vamos uno de 5 kilos, anda por $10.000. Entonces, al final la recuperación de la inversión se hace en menos de 3 años. Eso es lo más importante. Que esa es la otra cosa también, que antes la recuperación de la inversión era mucho más larga, y ahora por el costo, pero además de eso por el beneficio que se está obteniendo, es mucho más rápido, o sea, recuperar esa inversión. Sí, claro, o sea, al invertir menos, la inversión es mucho más rápida, ¿no? Entonces eso es un gran beneficio, ¿no? Y eso es lo que nosotros pretendemos, pues al final beneficiar al usuario final, al usuario de energía eléctrica, y la única manera, como les decía, es invirtiendo y al cabo de 3 años recuperar la inversión. Y sobre todo para el país la movilidad eléctrica es muy útil, pues, porque reduce la importación de petróleo, de combustible sobre todo. Que es una factura grande. Sí, una factura enorme, ¿no? Sí. Muchas gracias, don Vladimir, por acompañarnos. Creo que esta información es valiosa de conocerla, de manejarla. Y una recomendación a nivel personal y desde mi experiencia es que esta no es realmente un gasto, es una inversión. El adquirir un sistema solar, un sistema fotovoltaico, y usted lo va a ver los beneficios un mes después de que lo instala. Muchas gracias, don Vladimir. Gracias. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes.